elección, cuando ella decía que hablaba del lenguaje virulento y agresivo. No, me parece que esto no aporta absolutamente nada a la convivencia social. Sí, yo le diría que lenguaje virulento, agresivo, vulgar, y que no podemos dejar pasar por alto, principalmente en lo que ha sucedido en el Foro Internacional de Davos, por el rechazo a las palabras del presidente, por lo inaceptable, por haber estado por fuera de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero como bien decía usted, no podemos dejar pasar por alto el carácter performativo del discurso y lo que la acción del discurso del presidente de la Nación puede llevar adelante. Así que por supuesto yo comparto todas las líneas que ha escrito Elisa Carrió como advertencia de esto que le decía, ¿no? De que un presidente de la Nación no puede decir las cosas que dijo y mucho menos ponerse al margen de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales incorporados en el año 94, y que eso, por supuesto, lo corre del Estado de Derecho a un Estado de hecho en el ejercicio de su función, que es la máxima magistratura de nuestro país. Lo que pasa es que el mensaje que le baja a la sociedad es muy violento y es como que el sábado hace una marcha multitudinaria, ojalá sea muy pacífica, pero es un mensaje de división absoluta, porque es dividir. Cuando yo trato a un homosexual de pedófilo, no solamente lo estoy insultando, lo trato de violador, que es el peor de los insultos, o es el delito de la peor calaña, pero estoy dividiendo la sociedad. Yo creo que es lo que, Antonio, lo que apunta, si se quiere, el propio discurso del presidente, pero a su vez también la narrativa dentro de esta batalla cultural que ellos intentan dar en la Argentina. Pero yo tengo la esperanza y la convicción que la mayoría de los argentinos decidan participar el sábado, diciéndole no, diciéndole que es inaceptable lo que ha dicho en el Foro Internacional de Davos, porque como bien decía usted, asimila a la homosexualidad, a las personas gay con la pedofilia, desconociendo también la evidencia que la mayoría de los casos de abuso infantil, violaciones, en más de un 90-95% se da con hombres heterosexuales y es en ámbitos intrafamiliares, y que ojalá la Argentina, la mayoría de la Argentina, no compre esta división que propone la narrativa y batalla cultural que pretende llevar adelante el presidente de la Nación, empoderado o envalentonado, le diría, por el discurso inaugural de Trump y por la posición de un montón de otros tipos de liderazgos que están corridos tanto a los extremos de izquierda como a los extremos de derecha y que, en definitiva, ponen en jaque no solamente la cuestión democrática y su convivencia, sino también la cuestión republicana e institucional. Más con un país como la Argentina, diputado, donde la situación económica de las familias está muy complicada, donde los jubilados la están pasando realmente muy mal, y instalar este tema, porque se instaló, porque el presidente lo instaló y los insultó a la comunidad LGTB, es un contrasentido. Y encima intentar hacer creer que aquel diputado nacional o el Congreso Nacional, si trata este tema en el Parlamento, es porque son corruptos, basura, chorro, degenerados fiscales. Es realmente un nivel de insulto tan fuerte que yo creo que uno mira atónito todo esto, sobre todo el hombre común. Nosotros en los medios estamos acostumbrados, digo, pero el hombre común mira esto y dice, ¿dónde estoy? Yo creo que se pregunta dónde estoy, pero también se preocupa. Y tiene que pensar porque también. parte de sí, pensar, reflexionar, pero parte también de este discurso, como yo le decía, no podemos pasar por alto el carácter performativo de lo que ha significado las palabras y el discurso del presidente de la Nación y lo que puede habilitar a partir de ahí. Entonces es importante esto que le estoy diciendo, como es importante poder preservar lo que ha sido a lo largo de nuestros más de 40 años de democracia en la Argentina, el reconocimiento y la ampliación de derechos, que por supuesto partimos del principio de igualdad ante la ley, pero que
tiene que regir también el principio de igualdad como no sometimiento, claro, que es nada más ni nada menos, Antonio, que romper y desandar las desigualdades estructurales que muchísimas personas atraviesan en la Argentina y que esas desigualdades muchas veces son generadas por el Estado, y que en todo caso, ya que está tan de moda y tan presente la libertad, decirle que por lo menos la responsabilidad mía como legislador nacional en mi segundo mandato y presidente de la coalición cívica es defender la libertad igual, ¿no? ¿Qué significa la libertad igual? ¿De qué manera igualamos los pisos de partida en la Argentina y de qué manera impedimos que el presidente de la Nación o muchos de sus diputados nacionales se corran, como ya lo ha hecho el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, se corran de lo que es el cumplimiento de la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las leyes que, como le decía, se consagraron a lo largo y ancho de la Argentina, que tienen que ver con el divorcio vincular, la igualdad de trato entre hombres y mujeres, matrimonio igualitario, igualdad de género, paridad de género, y que tuvieron como protagonistas a las organizaciones de la sociedad civil, que fueron después acompañadas con decisiones políticas que hicieron de un acompañamiento transversal de las distintas fuerzas políticas parlamentarias, y ojalá, y yo por lo menos en lo que es de este 2025, no veo una mayoría que vaya a generar un retroceso en esta materia, pero que tenemos que estar alertas porque creo que esto va acompañado de provocación, reacción y tratar de ir viendo si prende en la sociedad, y como yo le decía, tengo la esperanza de ese rechazo mayoritario, de esa preocupación y miedo mayoritario, pero que de alguna manera la Argentina en eso no quiere dar marcha atrás. Diputado, el presidente, sus ministros, su ecosistema digital incluso, hace mucho tiempo vienen atacando a la población en general y a un montón de grupos en particular, de colectivos, incluso a los diputados y senadores como colectivo legislativo. Y sin embargo, hasta esta oportunidad, haciendo la salvedad de lo que pasó con las universidades, no había habido nunca una reacción de este tipo que pareciera ser un quiebre. ¿Usted qué cree que pasó? ¿Cuál es la diferencia entre esta vez y las veces anteriores? Es que creo que las palabras del presidente han sido brutales. Sí. Vuelvo a esto que le decía, ¿no? No podemos dejar pasar por alto la brutalidad, lo inaceptable que ha dicho el presidente en el Foro Internacional de Davos. Y creo que en este sentido yo celebro que las distintas organizaciones del colectivo LGTBI, organizaciones sociales, se hayan autoconvocado. Y creo que quienes tenemos responsabilidades políticas, partidarias, parlamentarias, por supuesto tenemos que poner el cuerpo, decir presente, pero principalmente acompañar en paz, con orgullo, celebrando la libertad, la diversidad, y esto que le decía de que muchos argentinos no estamos dispuestos a volver atrás, y mucho menos en lo que le decía, en el reconocimiento de los avances que tuvimos durante todos estos años. Buenas noches. Sí. ¿No le llama la atención el silencio de algunos legisladores que incluso en algún momento también con los cuales compartió bloque, que estuvieron defendiendo todo este tipo de derechos en el Congreso, incluso participaron activamente de la sanción de leyes, y ahora prácticamente no se los escucha sobre este tema? Me llama la atención y me duele. Pero el 2024 hemos visto cómo hubo sordera republicana o cómo hubo republicanismo temporal. Y yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Que vamos a seguir haciéndonos los distraídos y callando cuando se hostiga constantemente a la cantidad de periodistas que se hostigan desde las más altas esferas del poder? ¿Vamos a seguir haciéndonos los distraídos en cómo se limita lo que es el derecho a acceso a la información? ¿Vamos a hacernos los distraídos y mirar para otro lado o argumentar con no es tan grave, tiene una psicología especial con respecto a lo que ha pasado en Davos? Entonces, mire, yo puedo hablar por la coalición cívica y por mí. Nosotros decidimos ponernos en un lugar que tiene que ver con la nitidez, con defender valores, principios, ideas y propuestas,
y que eso a veces tiene que ver con bancar el precio de una decisión, de poder liderar y fijar una posición, a pesar de los cantos de sirenas del poder de turno. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, lo escucho. En la carta que escribió Carrió, hay una parte donde dice que se reserva la posibilidad de denunciarlo por traición a la patria, por incumplir con los artículos de la Constitución Nacional. ¿En qué momento esa reserva pasa a la acción? ¿Qué tiene que pasar para que ese incumplimiento que Carrió señala que está haciendo el presidente de la Nación se transforme en una denuncia por traición a la patria, incumplimiento de deberes de funcionario público y demás? Mira, yo te diría que conociendo a Lilita, creo que escribió esa carta siendo un amante de la Constitución Nacional, pero a su vez, como bien lo dice ella, como redactora del artículo 75, inciso 22, que incorpora los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y que nosotros no es la primera intimación que le hemos hecho al presidente de la Nación, sino que en anterior ocasión, cuando fue su discurso, si recuerdan, en el G20, o la posición de la Argentina en organismos internacionales en materia de política de mujeres y vinculadas a las políticas de cambio climático, políticas de desarrollo sostenible y ambiente. Y bueno, y seguramente con Lilita y la coalición cívica iremos evaluando las instancias y los momentos, pero creo que esta carta, como otras intimaciones que no solamente le hicimos al presidente de la Nación, sino al propio canciller de la República, seguramente las utilizaremos para preservar para lo que creo que tenemos que preservar, que es el cumplimiento de la Constitución, la división de poderes y el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que no puede el presidente de la Nación o gobierno de turno, signo político del que sea, tener una política regresiva en materia de derechos humanos y en materia de reconocimiento, particularmente en lo que hace a las políticas de mujeres, de la diversidad sexual, del cambio climático y cuidado del ambiente, discapacidades y demás. Diputado Ferraro, le mando un gran abrazo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan una muy buena noche. Igualmente para usted. Vamos a ver el tema que tiene que ver con los jubilados. En 60 días